El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La historia de la Biblia, el origen de la Biblia es hermoso. Es interesante saber sobre cómo nosotros podemos hoy tener la palabra de Dios. Tenemos que remontarnos a la historia, tenemos que acudir a ella por nuestra obligación. Y quisiera comenzar a hablar en este momento un poquito de Juan Gutenberg. Juan Gutenberg fue el inventor de la imprenta. La imprenta no se hizo con el objetivo de imprimir libros ni periódicos. El único objetivo fundamental de la imprenta era exactamente
la primera imprenta, gloria al Señor, de ese siglo, y se imprimieron miles y miles de Biblias. Podemos nosotros entonces asegurar y acelerar que la palabra de Dios ha sido fuente de inspiración humana o fuente de inspiración divina. Cuando esos emperadores y cuando ese ateo exactamente hablaron de esto, ya estaban escritas esta palabra de Dios: todo pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra, gloria al Señor, no se terminará. Mi palabra seguirá de generación en generación. Y hoy usted y yo hemos visto pasar, aleluya, 1000 años, 2000 años, casi 3000 años, y todavía tenemos la palabra de Dios, y ella permanece en los corazones. Y cada familia tiene 1, 2, 3 y hasta 4 Biblias, gloria al Señor, en su casa. Es el libro más vendido del mundo, porque es el libro que penetra al corazón humano. El Quijote de la Mancha no lo ha logrado, no lo ha logrado la Odisea ni la Ilíada, no lo ha logrado, gloria al Señor, Hamlet, ni todas estas obras que tenemos en muchas bibliotecas, no lo han logrado ninguna de estas obras prominentes, porque son palabras humanas. Pero la palabra que estamos hablando hoy es palabra que colabora, es palabra, gloria al Señor, que ayuda el corazón humano a la prosperidad, a la bendición, aleluya, y que encamina al hombre humano a encontrarse con el Señor Jesucristo. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Aproximadamente en el año 1980, en nuestro país y en el país de Nicaragua está institucionalizado en el calendario nacional que el 27 de septiembre se celebre el día de la palabra de Dios llamada Biblia. Oh, mi querido hermano y amigo, pero esto pudiera ser no suficiente para que la palabra de Dios pueda hacer su trabajo. El mejor honor que le podemos dar a la Biblia, el más alto honor que le damos a la palabra de Dios, el más alto honor que usted y yo le rendimos a ella, no es celebrando el 27 de septiembre el día de la Biblia, no es haciendo una caminata, no es, gloria al Señor, brindando una conferencia sobre ella o hablar de sus orígenes, sino que el mayor honor que usted y yo le damos a la palabra de Dios es diario, dedicando tiempo, amigo, a observar lo que dice ella, a leer lo que dice ella, a cumplir sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. No es suficiente con celebrar el día de la palabra de Dios, el día de la Biblia, pero qué bueno que nuestros gobernantes en ese tiempo se dedicaron a que se celebre el día de la palabra de Dios, el día de la Biblia. Gloria al Señor. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
escribir la palabra de Dios? ¿Dónde se escribió la palabra de Dios? La historia nos dice que el material utilizado era el pergamino, pero lo primero fue el papiro. Los que han ido al jardín botánico, ¿quiénes han ido al jardín botánico? Sí, bueno, han ido a algunas sectas. Usted ve que cuando le dan un paseo le dice, y aquí tenemos el papiro, donde se hizo, ¿verdad?, el material que se extrajo la primera vid. Es una planta que se da en la ribera del río Nilo, gloria al Señor, y allá la importaron, algún botánico la importó al país, y entonces hoy tenemos con nosotros para que conozcamos el papiro, que contenía dentro de su fibra un filamento, y de ese filamento entonces se hacía esos pequeños rollos donde la Biblia fue escrita por primera vez. El pergamino se deriva del nombre Pérgamo, una de las 7 ciudades de Asia Menor. Entonces ellos importaban un material y de ahí hacían el pergamino, y ahí entonces pasó a hacerse la Biblia en pergamino. Luego con el tiempo tenemos la modernidad de que tenemos la Biblia en un solo paquete, en un solo envase. Antes había suficientes diferentes rollos. Un texto bíblico clave es Mateo o Lucas 4, cuando el Señor fue a una sinagoga y dice que tomó el rollo, porque la Biblia exactamente estaba escrita en rollo, y tiraban el rollo y él comenzaba a leer ahí. Hoy en día usted y yo tenemos la bendición que no tenemos que andar con 20.000 rollos para tener la palabra de Dios. La tenemos en un paquetico. Esta es la más grande que hay en Castillo, me parece. Creo que es la más grande, pero usted la tiene así, de diferentes colores. Hay azules, hay blancas y hay verdes de pergamino. Lo único que no cambia es el contenido que hay allá adentro, pero más que eso, la tenemos en la computadora. Podemos abrir un software de computadora y leerla y pegar un texto bíblico. Pero vayámonos un poquito más lejos, la tenemos en los celulares. Hay gente que ya no usa la Biblia así, sino que la tiene en su celular. Pues yo te busco lo que dice, no importa cómo sea, el problema es que usted y yo tenemos que vivir y darle cumplimiento a la hermosísimas palabras de Dios, a la profunda palabra de Dios que han llegado al corazón humano y que han llegado a los miles de dialectos, a los cientos y cientos de dialectos que hay. Ha sido traducida a muchísimos dialectos, a muchísimos idiomas. Es el libro más vendido del mundo, es el libro más traducido del mundo y ha sido el libro más perseguido del mundo. Y todavía decimos, tenemos la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasará, mi familia pasará, usted pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, aleluya, es miel a mi vida. Así que como ese oso que estaba pegado a esa primera Biblia en español que se imprimió, pégase de la palabra de Dios a ese panal de miel, aleluya, porque ellas son vida. En una ocasión el Señor le dijo a Ezequiel, cómete el rollo. Y él dice, y obedecí y me comí el rollo. Cuando lo probé, en mi paladar era amargo, pero cuando lo pude digerir, en mi estómago se hizo dulce, porque esto es la palabra de Dios. ¿Quieres cambiar de actitud? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres que tu mente sea transformada y restablecida en una mente nueva que genere y que piense como Dios piensa? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres ser sabio? Estudia y lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente inagotable para ti y para mí. Gloria al Señor, y a su nombre sea la gloria. Hay un texto bíblico que quiero considerar en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños serán en el reino de los cielos. Mas
los cielos. Un llamamiento a qué cosa, a no quebrantar la palabra de Dios que usted y yo leemos. Que usted y yo, mi querido hermano, no perezcamos por el pueblo que le falta conocimiento, porque usted y yo hoy tenemos la palabra de Dios que vive para siempre en nuestros corazones. Mi querido hermano, te insto a que estudies la palabra de Dios, te insto a que la conserve, te insto a que la guarde, te insto a que la escudriñe, gloria al Señor, y que la atesore como un tesoro en tu corazón, gloria al Señor, para que tú cumpla todo el consejo de Dios. Quiero que estemos de pie en este momento para que estemos en oración.